Muy buenos días con todos ustedes. Sean bienvenidas, sean bienvenidos a este primer circuito de lo que son las clases virtuales. El día de hoy estamos dando inicio a lo que es el quinto parcial. Como todos ustedes sabrán, el Ministerio de Educación ha dado estas disposiciones, que este año escolar se termine de esta manera. Recordarles que ya es el quinto parcial. Estamos prácticamente cerrando el año lectivo, así que los invito a todos y a todas a continuar con ese esfuerzo, con ese sacrificio, con ese empeño con que han venido trabajando los otros parciales. Tal vez muchos de ustedes ya estén aburridos, ya no sepan qué hacer en casa, quieran aunque sea salir a jugar con los amigos, salir a ver una película, salir tranquilo, aunque sea comerse una salchipapa, pero las cosas no son así. Es un sacrificio que todos, absolutamente todos estamos pasando y esperemos que pronto ya se termine esta situación. Bueno, veámosle algo positivo a esto. Ha servido para estar un poco más unido a la familia, para terminar de conocernos, para compartir, aunque sea en el almuerzo, para cocinar juntos, para decirle, mami, papi, ¿en qué te ayudo? Entonces, por favor, no lo vean todo como que se sienten aburridos, como no tienen qué hacer en la casa. No, hay mucho que hacer. Y sobre todo recordarles que no son tiempos de vacaciones. Dicho eso, iniciamos con el quinto parcial. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el teatro. El teatro, ese género literario quizás el que más variaciones ha sufrido, el que más aportes, el que más cambios ha tenido a lo largo de la historia. El teatro, el único género teatral que solo representa ante un público. Miren, a diferencia de los otros géneros literarios, como es el lírico. Dicho eso, aquí dentro del lírico entraría la poesía, todo lo que son poemas, todo lo que son canciones, el narrativo, todo lo que son cuentos, todo lo que es una novela, épico con sus himnos, el didáctico con el ensayo, con las frases, con los aforismos. Miren, pero todos estos cuatro géneros, como vamos a ver más adelante, se los escribe. El hecho de que yo coja y escriba un poema, ya estoy practicando el género lírico. Si tengo un cuadernito donde el profesor me envió a escribir un cuento, ya estoy practicando el género narrativo y en sí está constituido en su totalidad. El teatro pertenece al género dramático, como habíamos dicho, de ahí viene la palabra drama. Hacer un drama, hacer una dramatización sería lo más profundo y obvio. Y el teatro también, lo que cambia, como habíamos visto, de los otros géneros, que justamente para que sea teatro, para que esté cumplido en su totalidad, se lo debe representar ante un público. Acuérdense lo que decíamos anteriormente, el poema es poema en su libro, en su cuaderno, así como los otros géneros. No, el teatro no basta con que el director de la obra, no basta con que el autor coja y diseñe los actores, diseñe las tramas que se van a representar y quede aquí en el papel. No, para que sea teatro debemos representarlo en vivo, podríamos decir. Es muy antiguo, ¿no? El teatro nació en el siglo VI antes de Cristo, miren, ya aproximadamente unos 2600 años. Y obviamente, como no podía ser de otra manera, en Grecia, recuerden, cuna de mucha de la cultura, cuna de la literatura, cuna del arte, de la misma democracia, de las mismas leyes, de la filosofía. Una gran cultura que lastimosamente se extinguió. Y todo este teatro estaba dedicado a un dios, el dios Dionisio. Este dios Dionisio justamente se lo veneraba como dios del vino y dios de la vendimia. Vendimia nos quiere decir cosecha de las uvas. En el teatro no existe un narrador. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, por más que trabajemos en un bonito escenario,
por más de que nos matemos aprendiéndonos ciertas partes de la representación, pero si es que pasamos al frente del escenario, junto al público, y alguien por atrás escondido se pone a relatar, no, eso no es teatro, simplemente es un cuento narrativo que lo estamos representando, pero en ningún momento hemos dramatizado. Entonces, como decíamos, no puede existir, no puede haber un narrador. La historia poco a poco se la conoce por los diálogos, por las conversaciones que van teniendo los personajes o en su caso los actores. Dentro del teatro nacieron dos grandes corrientes muy importantes hasta el día de hoy: la tragedia y la comedia. La tragedia la tragedia que se la representaba en los meses que daban con la primavera y la comedia en otoño. Vamos a ver de dónde vienen las palabras tragedia y comedia. No nos olvidemos que la tragedia siempre se va a lo luctuoso, los finales tristes, o como se conoce hasta el día de hoy, los finales trágicos. Y en cambio la comedia tiene un final feliz, un final alegre. La tragedia viene del griego tragos masode. Tragos, que significaba macho cabrío o significa macho cabrío, y ode, canto. ¿Qué quiere decir? Que la tragedia es canto al macho cabrío. Pero ¿por qué viene de aquí, canto al macho cabrío? Viene justamente porque al final de esta festividad se realizaba un sacrificio. Cogían la mejor de las cabras, el más grande, el que podría ser el padrón, y lo sacrificaban en honor a Dionisio. Y en cambio vamos a ver cómo comos, que es la palabra etimológica de comedia, significaba banquete, comida. Irónicamente, la primavera, que en los países que la tienen es la época más bonita del año, era representada para este sacrificio. Y en cambio el otoño, todo con sus hojas caídas, todo con los polvos de las flores, se representaba lo que es la comedia, lo más festivo. En la tragedia se representa un tinte ritualístico. Podemos decir, aquí no había tanta festividad, tanto baile. Podemos poner ejemplo como sería el Viernes Santo, como sería el miércoles de ceniza, fiestas más para conmemorar algo triste o para conmemorar alguna reflexión. Como vemos en estas dos fechas que yo les había puesto anteriormente, el Viernes Santo es de recogimiento, es una fecha triste que sin embargo se la recuerda. Y se hace una comida muy simple, se hace oración y por lo general se trata de no hacer las cosas a las que estamos acostumbrados todos los días. En cambio, la comedia es un universo festivo. Podemos ponerle 31 de diciembre, el día de carnaval o las mismas fiestas de Quito, donde se baila, donde se toma, donde se come de una manera formidable. Entonces es más alegre. La tragedia tenía un final muy trágico, sobre todo o principalmente se hablaba de la muerte, del destierro o de la prisión de los personajes. Y en cambio, la comedia tenía un final más alegre. Se llegaba al matrimonio, a las fiestas y a las risas de una manera ya exagerada. En la tragedia, los personajes luchan en contra del destino. A pesar de que saben su destino, se van en contra de él. A pesar de saber las circunstancias, se van en contra de las circunstancias, pero lastimosamente no pueden vencer a ese destino. Ese destino ya está escrito, lo marcan los oráculos como se los conocía en ese tiempo, y es lo que debe ocurrir, por más triste, por más doloroso que sea. En la comedia, en cambio, los personajes se burlan del destino. Los personajes logran vencer al destino y satisfacer sus necesidades, por último, ser felices. En una clase futura estaremos expandiendo un poco más esto de la tragedia y de la comedia. Gracias por su atención y recuerden, cualquier duda, cualquier comentario
háganos llegar, ya sea por el WhatsApp, el correo electrónico o los comentarios dentro de la página web donde se aloja la materia de lengua y literatura. Muchas gracias con todos ustedes.